Bien, amigas y amigos, seguimos adelante con este nuevo foro virtual en el marco de nuestro ciclo Agroproyección. Recibimos ahora a Alberto Bouvier, quien es ingeniero agrónomo por la Facultad de Agronomía de la UDELAR. En la actualidad es referente técnico de Copagran, Cooperativa Agraria Nacional, y su base de operaciones es sin dudas una región profundamente agrícola y ganadera del departamento de Colonia, como lo es sin dudas Ombúes de la Valle. Me decía hace un ratito que es la capital del departamento de Colonia. Bienvenido. Bueno, buenas, ¿cómo están todos? Sí, acá estamos en el centro del departamento, casi se podría decir. Bueno, yo sin más voy a empezar con mi primera interrogante o disparador. Teniendo en cuenta los excelentes resultados de la zafra de invierno 2022, el posterior impacto de la sequía en los cultivos de verano, ¿cómo se visualiza la producción de trigo, cebada y colza cuya siembra está empezando en estas horas, en estas semanas, en estos días? Bueno, tal cual, se está comenzando con la siembra, ya tenemos algún avance en lo que es colzas invernales, si bien no es un área mayor, ya se ha podido comenzar. Lo que sí nos está ocurriendo en estos últimos días es que aquí aún seguimos con alguna faltante de agua. Increíblemente nos está faltando el agua para algunas implantaciones y bueno, empezamos a tener algunos problemas, algunos rechazos, demoras en la siembra de algún trigo, la siembra de alguna colza primaveral hacia adelante. La situación no se ha normalizado, no vemos que los pronósticos de las próximas semanas sean muy auguriosos para esta zona. Y bueno, y eso es lo que mantiene media tibia, digamos, la situación en cuanto a los avances de siembra. Sí tenemos una cantidad de chacras importantes que quedaron libres, que no se va a poder cosechar soja, lamentablemente, que estarían en condiciones de sembrarse, pero bueno, hoy estamos con un poco con esa problemática. Hace unos minutos hablábamos aquí en este foro del desarrollo que ha tenido el cultivo de colza en Uruguay. Todo indica que se ha aprendido a través de la práctica y la investigación nacional a lidiar con un cultivo cuyo destino son países de alto poder adquisitivo. Desde Copagran, ¿se percibe un nuevo aumento del área de colza? Bueno, en realidad tuvimos un aumento muy grande el año pasado, cosa que todos, creo, en este sector veíamos que no iba a ser sostenible en el tiempo. Más que nada a causa de las problemáticas de la secuencia y rotación de cultivos. O sea, es un cultivo que no se puede sembrar sobre sí mismo, o sea, colza sobre colza. Es un cultivo que tiene una fecha de siembra óptima y no es compatible con todos los cultivos de la rotación en verano. Y bueno, y eso ya iba a hacer que cayera, digamos, parte del área. Una parte iba a caer por eso. Hoy estamos viendo que también hubo una caída fuerte en los precios de la colza a nivel internacional y eso también ha hecho que el productor no esté optando fuertemente por sembrar colza. Y bueno, estamos viendo desde nuestra área una caída que capaz que está en torno al 40% del área de lo que fue el área récord del año pasado. Una Eh, reducción del 40% frente al área que se logró en la zafra anterior. Exactamente, exactamente. Una reducción del 40%. Hemos chequeado con otros actores del mercado, del mercado local, y bueno, la situación es similar para todos. Hoy estamos, digamos, con esa reducción. Si bien nosotros cuando hicimos las proyecciones de costos y de rendimientos de equilibrios del cultivo en febrero, principios de febrero, teníamos rendimientos de equilibrio realmente altos, que llegaban a los 1.700, 1.800 kilos de colza por hectárea, a lo que los precios de los fertilizantes sobre todo fueron bajando y disminuyendo, llegamos a que al día de hoy tengamos un rendimiento de equilibrio que capaz está en torno a los 1.500 kilos. Se está dando una situación bien interesante que nos está pasando en torno a los diagnósticos de fertilidad de suelos, todos los análisis que estamos tomando en estos últimos días, que los suelos vienen muy bien, con una cantidad de nutrientes muy interesante, eso ayuda a bajar un poco los costos,
pero bueno, cuando uno lo compara con el resto de los cultivos de invierno, con trigo y con cebada, colza sigue siendo el cultivo que tiene menor margen. Nosotros creemos que no solamente hay que mirar la colza en sí sola, digamos, en su único nicho, hay que mirar la secuencia de cultivos. Sabemos que aún con lo que pasó, con algún traspié que tuvo este año, pero es el mejor antecesor para soja de segunda, y también es uno de los mejores antecesores para el invierno próximo sembrar una cebada. Hay que acordarse de todo eso bueno, para tomar una buena decisión en torno a cuánto sembrar, cuándo sembrar y bueno, si vale la pena o no. Siempre teniendo en cuenta, obviamente, la rotación y la ley de uso de suelos, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. Sí, bueno, el respeto por el plan de uso y manejo de suelos, eso es indiscutible. Ahí la elección de un cultivo u otro pasa un poco por otro lado diferente, pero bueno, creemos que dentro de esta zona nuestra, donde la intensidad de cultivos es muy alta, por los suelos, porque los suelos lo permiten, la definición a veces se toma solamente por el proyecto económico que tiene ese cultivo en sí mismo y bueno, y falta agregarle otros componentes que son de más mediano y largo plazo. Siempre la agricultura, la ganadería, estas actividades a cielo abierto dependen fundamentalmente del clima. Más allá de los mercados, más allá de las tecnologías, el clima es lo único quizá que no se puede manejar. Y según los técnicos en meteorología que han participado en este foro y perspectivas publicadas a nivel internacional, en el trimestre junio-agosto de este año se prevé 2% de probabilidad de la niña, 35% de neutralidad y 63% del fenómeno del niño. Ello podría traer aparejadas lluvias por encima de lo normal en el desarrollo y maduración de cereales y también en las plantaciones de colza, ¿verdad? ¿Cómo está observando el sector productivo los vaivenes climáticos? ¿Cuánto tienen, qué porcentaje tienen en las expectativas? Bueno, estamos de acuerdo que es la variable de mayor peso y que termina definiendo el resultado, en gran parte el resultado económico de los cultivos. Por lo tanto, la preocupación del sector en torno a eso es altísima. Yo creo que hoy la mayor preocupación pasa por el lado de las perspectivas. También tenemos dos cosas. Nosotros hoy arrancamos con suelos que están muy necesitados de agua. Vamos a pasar a una condición hídrica mejor viniendo de esta situación. Y nuestra mayor preocupación, y la de todos los productores y técnicos del sector, es la primavera. ¿Ah? La primavera porque, bueno, es donde se dan los periodos críticos de cultivos como trigo, como cebada, como bolsa, y donde el efecto que puede tener el exceso de lluvia es mucho mayor. Hoy no tenemos pronósticos tan certeros que nos permitan, sí tenemos tendencias, lo que acabas de comentar, pero no tenemos pronósticos totalmente certeros que nos digan si sembramos en un año con estas condiciones no vamos a sacar rendimiento o vamos a tener este problema o tal otro. Sabemos que aumenta el riesgo, ¿tá? Y ahí depende un poco de cada empresa, de cada esquema de producción qué riesgo toma o qué riesgo no. Y la zona de producción, una cosa es sembrar trigo y cebada en un año con perspectivas niño en Colonia y otra cosa es hacerlo en Paysandú o hacerlo en Durazno o hacerlo en zonas más marginales. Ese es un poco el asunto. Sí se están tomando medidas, los productores están midiendo los cultivos, se están fijando mucho en los materiales genéticos que tenemos, en las variedades de trigo, que sean tolerantes, que tengan, digamos, su fortaleza sanitaria para hacer la elección, no ir solamente atrás de los potenciales. Sí nos estamos fijando mucho en las fechas de siembra, bueno, ¿dónde nos ponemos el límite para terminar la siembra de trigo y de cebada hasta zafra o de colza? Y bueno, creo que estamos haciendo tomando un montón de medidas agronómicas de manejo bueno, que apunten a mitigar una posible primavera niña. Uno de este lado, cuando organiza este tipo de conversaciones, se plantea una serie de preguntas, pero algunas aparecen en el momento del diálogo. Y esta creo que es una de ellas. Eh, el estado de los suelos en los que se va a sembrar ahora, sobre todo
a partir de la gran sequía, ¿verdad? ¿Cómo quedaron esos suelos? ¿Necesitarán, yo qué sé, más nitrógeno, más fósforo que lo habitual? Bueno, justamente es al contrario. La verdad que hoy por hoy, con los datos que ya tenemos, nosotros por suerte tenemos un esquema de muestreo, mostramos el 100% de nuestra área de producción y bueno, ya tenemos un avance bastante interesante sobre esas áreas que se perdió el cultivo o sobre algunas chacras que están saliendo. Y a través de ese avance vemos que lo que tiene que ver con nitrógeno y nitratos, al menos a la siembra, estamos con niveles altísimos. Habitualmente todos los años cuando salimos de soja estábamos con 7, 8, 10 partes de nitrato por millón y hoy estamos en torno a las 25, 30 partes. Oh, más del Eso es un doble. capital, sí, eso es un capital fundamental y la verdad que lo pueda capitalizar un cultivo va a ser, yo creo que gran parte del éxito. Por otro lado, también nos está pasando con fósforo e incluso con potasio, que al no haber ocurrido mecanismos de pérdida, no se lavaron por lluvia, no se perdieron por percolación, no se inmovilizaron en el suelo, en las arcillas del suelo, hoy están disponibles para los cultivos. Entonces nos estamos encontrando casi que en todos los macronutrientes con sus niveles de suficiencia, incluso suficiencias altas para la producción de cultivos. Muchas chacras que estamos con necesidades de ajustes muy finos en la fertilización y no de recuperación de niveles o de poner, digamos, cantidades excesivas de fertilizantes. Es una buena noticia, sobre todo por los problemas de costos y disponibilidad de insumos, sobre todo fertilizantes como consecuencia de la situación bélica entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Entonces esto es una buena noticia al tener la necesidad o al no tener la necesidad de aplicar mejoramientos en esos suelos, ¿no? Sí, sobre todo los ajustes y las cantidades. Lógicamente, hoy arrancamos así, sabemos que los cultivos de invierno, los cultivos de invierno que estamos hablando, tienen necesidades altísimas de nitrógeno. Ese nitrógeno que tenemos hoy se lo va a consumir, se va a extinguir, pero bueno, partimos de una base, digamos, 3 escalones arriba de otras zafras con ese tipo de cosas. Creo que ahí el diagnóstico, el manejo técnico de las situaciones es fundamental para lograrlas capitalizar, ¿no? Para que el productor logre capitalizar eso que a ver, de un año donde tenemos pérdidas, donde hemos tenido problemas, poder aprovechar lo bueno que dejó, entre comillas, es una gran virtud. Quienes solo preguntamos y poco sabemos de agronomía, podemos interpretar entonces que la fertilización y trabajos en los suelos previos a la implantación de soja hoy se mantienen y van a ser beneficiosos para esta nueva etapa. Bueno, sí, podemos decir que en un gran porcentaje de las situaciones sí, y ahí la herramienta es el diagnóstico, ¿no? Tener un correcto diagnóstico por chacra, si es posible por ambiente, donde nos permita llegar a esta conclusión, digamos, con una base certera y poder tomar la medida adecuada, de corrección, no corrección, o lo que haya que hacer en ese caso. Pero sí, la herramienta ahí es el diagnóstico. Y aquí una pregunta más destinada no solo al técnico, sino a la institución. Desde Copagran, ¿cómo analizan el comportamiento del rubro de cara a esta zafra de cultivos de invierno? En general, ¿verdad? Incluyendo todos los cultivos. Bueno, justamente yo creo que nosotros venimos viendo que va a haber algunas retracciones, como decíamos, en colza, que esa retracción en colza en área probablemente se la termine llevando el trigo y en alguna parte también la cebada. Creemos que, sobre todo en esta zona más sur, se va a sembrar gran parte del área, muy poca área va a pasar, si no pasa nada de acá en los próximos días a la siembra. Gran parte, va a haber poca área, digamos, de cultivos de primera, no vemos que haya mucha soja de primera, que es lo normal de nuestra zona. Y bueno, creo que la reducción de costos es interesante, los rendimientos de equilibrio hoy están bien interesantes, creo que tomar posiciones también con los cultivos se puede, como por ejemplo el caso de la cebada, posiciones de venta a futuro con buenos precios está bien interesante.
para mantener un buen negocio. Y creemos que bueno, en las zonas, digamos, más fuertes de la agricultura vamos a seguir teniendo cultivos sin mucho cambio. Capaz que en las zonas más marginales empezamos a ver alguna tendencia, algún cambio a irse más a cultivos de primera, esas zonas donde los cultivos de invierno ya tienen, digamos, su limitante. Y bueno, probablemente con un pronóstico niño, algún productor tienda a hacer alguna cobertura e irse a una soja de primera, a un maíz de primera. Hace un ratito nada más, aquí en este foro, hablábamos con la vicepresidenta del Banco de Seguros del Estado. Hay un poco de preocupación porque hay lentitud en la decisión de los productores para incorporar como una herramienta más en los números finales a los seguros. ¿Cómo viene esa zona del país en eso, o sobre todo aquellos productores que están vinculados a Copagran? Bueno, Copagran trabaja fuertemente con seguros, con sus clientes, sus productores. Es una herramienta muy buena, muy interesante. La verdad que hay muchos años de experiencia en trabajar con los cultivos asegurados. También muchas veces porque hay en media de por medio alguna situación crediticia donde se otorgan créditos y parte del respaldo del crédito es tener los cultivos asegurados. Y bueno, creemos que por ese lado los riesgos básicos no vemos que haya un enlentecimiento de nada. Sí, quizás lo que ha habido y viene pasando, que los seguros de rendimiento no se han logrado masificar, como pasó en las zafras anteriores, en las zafras de verano sobre todo, porque bueno, el productor todavía no los está terminando de ver como una herramienta fuerte. Son herramientas costosas, hay que estar muy convencido y seguro de lo que va a pasar, de cuál es la cobertura y qué es lo que puede llegar a ayudar un seguro. Pero lo que son riesgos básicos, granizo, incendio, implantación, ahí está muy difundido en la cooperativa y se usan fuertemente. Bueno, y en el final, hablando de la cooperativa, sabemos que hay muchos productores cercanos a Copagran que nos están viendo. Un técnico referente como tú seguramente tiene, no un consejo, pero sí un concepto, una mirada hacia esta próxima zafra. Bueno, sí, la verdad que por suerte la función de uno también es tener ese contacto con esos clientes, ese contacto fluido. Yo creo que como mensaje, los departamentos técnicos de Copagran están a disposición para tener y acercarle las herramientas para la toma de decisiones al productor. Tenemos un montón de servicios agronómicos, diagnósticos de suelo, toda la parte de monitoreo, seguimiento de los cultivos que están disponibles para el productor. Y bueno, que se acerquen, que conversen. La mayoría, por suerte, tenemos un vínculo muy estrecho con el productor. Y creo bueno, que aprovechen esa herramienta que es lo que la cooperativa le brinda al productor desde la parte técnica para tomar una decisión correcta. Todos los productores, todos los casos son diferentes y únicos y hay que tratarlos como tales. Y yo creo que, bueno, el ajuste de eso es parte del éxito. Así que ese es el mensaje. Bueno, de mi parte es todo. No sé si quieres agregar algo. No, bueno, solamente agradecimiento por esta invitación a participar y bueno, y espero que sea de utilidad y dispare alguna discusión posterior que realmente es lo más rico. Los agradecidos somos nosotros por haber hecho un paréntesis en tu actividad para participar de este evento virtual. Esta virtualidad que llegó hace 2 años atrás y aquí en este ciclo Agroproyección llegó para quedarse y nos ha dado buenos resultados porque del otro lado siempre encontramos decenas de productores que están ávidos por información. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.